Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Manuel Eduardo Moreno García, abogado, magíster en hermenéutica jurídica, magíster en filosofía, doctorando en filosofía, profesor universitario UIS y de la UDI. Investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica. Profesor Manuel, bienvenido. Muchas gracias, estimado Hernando. Un placer estar con todos ustedes nuevamente desde estos micrófonos de la Universidad Industrial de Santander. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia que muy amablemente nos escucha en este espacio. Muchas gracias, profesor Manuel. En el programa de hoy lo abriremos con la siguiente frase a partir del fragmento del Elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por lo tanto, también sin carencias y sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Profesor Manuel, ¿qué podríamos decir alrededor de esta frase? Bueno, estimado Hernando, esta frase que acabas de leer pertenece al filósofo colombiano Estanislao Zuleta. Está planteado en uno de sus textos más conocidos, El Elogio de la Dificultad. Este texto fue producido en el año de 1980, año en que se otorga al filósofo colombiano el doctorado honoris causa en psicología por parte de la Universidad del Valle. Lo que considero está allí contenido, si bien es una idea en relación con la felicidad, también la asocio con algo que señalábamos en nuestro anterior programa, y es el lugar de la filosofía. El lugar de la filosofía y su relación con la vida misma. Hay una anécdota según la cual se preguntó alguna vez a Estanislao Zuleta ¿para qué estudiar? Y Estanislao Zuleta respondió lo siguiente: no se estudia para saber más, se estudia para pensar mejor, con el anhelo de que pensando mejor se puede vivir de una mejor manera la vida. En este sentido, entonces, tendríamos que preguntarnos qué tipo de vida deseamos vivir. Es una vida según la cual todas las respuestas ya están dadas, no hay lugar para la pregunta, no hay lugar para abrirnos a la necesidad de cuestionar nuestras propias creencias. Deseamos una vida sin luchas, sin esfuerzos, sin trabajo, y que todo nos sea dado sin ningún tipo de esfuerzo. O deseamos una vida en donde el trabajo sea el núcleo, en donde el esfuerzo sea una necesidad y en donde la vida esté en constante riesgo en relación con los fines que nos proponemos.
Es decir, que la posibilidad de no alcanzar aquello que deseamos también esté presente en nuestra existencia. Y a partir de ese mismo sentido de deseo, profesor Manuel, ¿qué podríamos preguntarle a nuestros oyentes? Bueno, yo pienso que hay una pregunta fundamental que es la que tú estás sugiriendo en relación con el deseo. Porque allí también lo plantea Estanislao Zuleta cuando dice que el problema no está en lo que deseamos. El problema está en el lugar mismo del deseo, en la forma en que estamos deseando. Porque es allí donde se instala ese ideal de felicidad sin lucha, sin riesgo, sin preguntas, sin necesidad de construir proyectos de investigación. Por eso lo asocio con la filosofía. ¿Qué deseamos nosotros como filósofos? Una filosofía que nos otorgue respuestas para las cuales ni siquiera hemos construido preguntas, porque diría Estanislao Zuleta en otro texto llamado Lógica y Crítica, que construir una respuesta es lo más difícil en filosofía. Porque construyendo una respuesta podremos abrir un campo de investigación bastante amplio. Pero lo que hacemos generalmente es desde la ideología en que vivimos, desde las opiniones y desde las creencias, creer que tenemos respuesta para todo cuanto se nos interroga. Entonces, lo que está contenido allí en esta frase, para volver a ella, es precisamente ese trabajo en la filosofía, ese esfuerzo en la filosofía por construir preguntas que nos abran posibilidades distintas de percibir el mundo. Le daremos un breve tiempo a nuestros oyentes para que puedan ir reflexionando esta pregunta tan crucial y que está en nuestro diario vivir. También qué tipo de felicidad interpretamos, como bien menciona el profesor Manuel. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy con Estanislao Zuleta, Biografía y Obras. Profesor Manuel, ¿qué podríamos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, ya entrando de lleno con el tema que nos convoca hoy? Bueno, quisiera asociar la pregunta que habíamos señalado anteriormente de cómo entender la filosofía y asociarla con la biografía misma de Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta es un pensador colombiano que nace en el año 1935 en la ciudad de Medellín. Va a fallecer en el año de 1990, es decir, vivió 55 años de edad. Según se señala en su biografía, encontrándose en octavo bachillerato, tomó la decisión de retirarse del colegio junto con unos amigos, entre ellos Delimiro Moreno y Mario Arrugla. Tomaron la decisión de retirarse del proceso académico por considerar que este espacio académico no les permitía construir una relación con el saber que ellos deseaban. Es decir, la academia, desde el parecer de ellos, truncaba o bloqueaba la construcción de un deseo y de una relación particular con el saber. Estando en ese dilema entre mi deseo por conocer y las limitantes que la academia me impone, según ellos, pues tenemos unos jóvenes que le apuestan a un riesgo, y es salir del colegio, truncar su posible ingreso a la universidad, pero asumir con todas sus posibilidades, riesgos, una relación particular con el saber. Y a partir de allí, pues, en esa construcción del deseo, en ese seguir el deseo,
Estanislao Zuleta, de manera particular, empieza a desarrollar una serie de relaciones con saberes tales como el psicoanálisis, el marxismo, la sociología, la literatura y algunas otras fuentes de la historia y de la psicología. A partir de esta breve reseña biográfica, ¿cuáles podríamos decir que son las influencias filosóficas que tuvo Estanislao Zuleta? Bueno, podríamos señalar, como lo hace el profesor Carlos Mario González de la Universidad Nacional de Medellín, que en Estanislao Zuleta hay principalmente tres fuentes integrantes de su pensamiento, 4 fuentes integrantes de su pensamiento, que son, por un lado, el psicoanálisis, la literatura, una cierta interpretación del marxismo y otras fuentes auxiliares, diría yo, como la historia, como la psicología, la sociología y otras disciplinas sociales. Y con base en esas influencias, ¿qué podríamos o qué se podría decir más bien respecto a la actividad intelectual que tuvo Estanislao Zuleta? Bien, esto me da lugar a continuar un tanto con lo que te había comentado de asumir un deseo y de asumir ese deseo con todos los riesgos que ese deseo implica. Porque generalmente consideramos que asumir el deseo es una línea directa con el logro de ese deseo. Y resulta que en la biografía particular de Estanislao Zuleta, según he podido descubrir, lo que existe a lo largo de su vida es un asumir un deseo por conocer, por descubrir, por plantear interrogantes y sobre todo en un país como Colombia, poder compartir ese deseo con otros y poder incitar desde ese deseo a establecer una relación con el conocimiento. A partir de esto que te decía en la anterior anécdota, cuando te hablaba de para qué estudiar. Se estudia no para saber más, que pareciera es una situación en donde la academia nos ha puesto, y es que se estudia para pasar un examen, se estudia para poder mostrar ante los demás que la cantidad de datos e información que ha acumulado es superior al resto. Pero resulta que según Estanislao Zuleta y su forma particular de ver la filosofía, se estudia o se debería estudiar para pensar mejor. Y fíjate que allá hay una relación con el deseo, con la forma en que se desea, porque se desea el conocimiento en relación con su propia vida, en relación con su propia existencia. Es decir, se estudia para pensar mejor, con el anhelo, no con la certeza, de que pensando mejor, la vida puede ser desarrollada con más amplitud, con más posibilidades y con otras formas de interpretación. Entonces también nos está enseñando Estanislao Zuleta a cuestionar las autoridades impuestas, a cuestionar aquellos lineamientos según los cuales la vida tiene un deber ser. Resulta que la vida es un misterio por descubrir, es una gran pregunta por formularse para a partir de esa pregunta empezar a trazar posibles derroteros. Del filósofo Estanislao Zuleta, no muy estudiado hoy en día por parte de, digamos, las academias mismas, ¿qué podríamos decir acerca de la producción que tuvo él intelectual? Es decir, ¿tuvo más una producción textual o una producción oral? Bueno, Estanislao Zuleta es conocido principalmente por su producción oral. De un 90%, un poco más del total de su obra, de lo que podríamos denominar su obra, fueron grabaciones que se hacían de sus charlas, de sus conferencias y de sus clases. En su mayoría fueron intervenciones orales que muchos de sus estudiantes grababan y posteriormente pasaban a labores editoriales. Entonces tenemos un filósofo de quien se dice construía un pensamiento en acto, porque muchas de sus consideraciones
a las cuales tenemos acceso hoy en día son producto de intervenciones particularmente orales. Son consideraciones que eran lanzadas a un público, no con el anhelo, porque él muy poco participaba de labores editoriales, sino más con el deseo de suscitar una relación particular con el pensamiento en sus oyentes. Entonces tenemos un filósofo que interviene en el espacio público, que interroga y plantea problemas con su palabra y que va dirigido a un público en específico que asiste a sus conferencias, pero también tenemos una producción oral que posteriormente se convierte en textos escritos. Yo pienso, sin salirme un poco de tu pregunta, que hay un gran interrogante en esa labor de intervención oral que hace Estanislao Zuleta, y es un interrogante sobre el conocimiento que parte de un preguntarse por la ignorancia. La ignorancia, según lo plantea Estanislao Zuleta en un texto llamado Lógica y Crítica, siguiendo en ello a Platón, a Sócrates, la define como un estado de carencia. No la define como un estado de carencia, sino como un estado de llenura. Dice Estanislao Zuleta, siguiendo a Platón, que si la ignorancia fuera como el hambre, un estado de carencia, la educación sería el trabajo más sencillo del mundo, porque sería como dar de comer a un hambriento. Pero desgraciadamente no es así. La ignorancia no es una ausencia o falta, sino por el contrario, un estado en el que nos sentimos pletóricos de opiniones y saberes, en los cuales por lo demás tenemos una confianza desmesurada. Lo asocio con la intervención oral porque lo que hace Estanislao Zuleta no es convocar a una audiencia a la cual va a continuar llenando de datos y de información, sino que es una audiencia que participa y asiste en sus conferencias para empezar a formular preguntas a través de las cuales cuestionar ese sistema de creencias en los cuales han venido formándose a lo largo de su vida. Entonces fíjate que esa labor, que de mi parecer es una labor cultural en Colombia, es una labor de formar un público en la filosofía, es una labor de hacer preguntas sobre temas aparentemente triviales o cotidianos de los cuales no nos preguntamos. Y es también una crítica, una puesta en crítica a la educación, porque tenemos, según Estanislao Zuleta, una educación que le apuesta al fortalecimiento de la llenura de los datos, de las fechas, y no a una educación que nos invita a formular las preguntas, a salir de ese estado de llenura y a formular preguntas que estén en relación con nuestros propios problemas, con nuestro propio deseo, con nuestra forma particular de ver la vida. Diría en síntesis que la puesta en diálogo de estas intervenciones de Estanislao Zuleta van dirigidas a construir preguntas y a que ese público que asiste pueda también preguntarse junto con el expositor qué consideraciones tienen alrededor de ciertos temas como la violencia, los derechos humanos, el conocimiento, el matrimonio u otras instituciones sociales. Pero hacer es un ejercicio oral, ¿nunca o sí se podía llegar a consensos desde planteos de Estanislao Zuleta? O sea, ¿sí se llegaba a algo en concreto o cada quien opinaba lo que le pareciera? Bueno, yo pienso que en Estanislao Zuleta hay un estudio de los griegos, particularmente Platón, Aristóteles, pero también hay una apuesta por el diálogo. También hay una apuesta por construir un diálogo racional y entender que ese diálogo racional tiene unos presupuestos éticos. Él va a asociar con la ética kantiana y las tres preguntas fundamentales, o los tres principios fundamentales más bien de Kant, que son pensar por sí mismo, pensar desde el lugar del otro y ser consecuente. Pensar por sí mismo no significa ser original y completamente
auténtico en sus planteamientos. No hay allí una invocación de la originalidad. Hay más bien un asumir el deseo de pensar ciertas realidades, de arriesgarse con su palabra a cuestionar el sistema de creencias en que ha vivido y ponerse en riesgo a él mismo, a lo que ha sido su vida hasta ese momento. En relación con pensar desde el lugar del otro es abrirme la posibilidad de que el otro pueda tener diferencias respecto de mí, pero que esa diferencia no sea un antagonismo que entonces derive en la idea de que el otro, en su diferencia, merece ser destruido. Y ser consecuente no es ser terco, no es mantenerse firme en una postura de la cual me considero inamovible, sino más bien es darme la posibilidad a que si lo que yo percibía como error era tal, pueda más adelante construir otras posibilidades. Ahora, respecto de si en la particularidad de la intervención de Estanislao Zuleta habían unos diálogos que permitían establecer consensos, pues lo que se ha encontrado es que en los escenarios en los que se hacían exposiciones, particularmente la intervención de Estanislao Zuleta era la voz que lideraba ese ir construyendo el pensamiento. Pero habían otros escenarios como los cafés, los bares, en donde ya el diálogo, en que ya la pregunta o el interrogante era más frecuente. Entonces tendríamos que distinguir en qué tipo de escenario se está desarrollando ese diálogo. Muy posiblemente hay escenarios que nos imponen unas lógicas en donde la posibilidad del interrogante con el autor o con el expositor no es tal. Pero eso no implica que en mi privacidad yo pueda ir construyendo las preguntas a partir de lo que el expositor me está planteando. A partir de todo este orden de ideas, profesor Manuel, ¿qué quedaría decir alrededor de Estanislao Zuleta respecto a su biografía y sus obras? Bueno, yo pienso que nos queda varias cosas. Por un lado, asumir el deseo con todos los riesgos que él implica. Por otro lado, preguntarnos por el lugar que el pensamiento y el estudio tiene en nuestra propia vida. ¿Qué estamos estudiando? Datos, fechas, nombres, que generalmente no ponen en riesgo las preguntas vitales. ¿O estamos más bien apostándole a construir una relación del pensamiento que ponga un gran interrogante o una gran pregunta alrededor de mis creencias? Fíjate que allí hay una puesta en riesgo del sujeto, porque el sujeto, a partir de esa relación con el conocimiento, construye un interrogante sobre sus problemas personales, particulares y cotidianos. Entonces yo pienso que Estanislao Zuleta en sus intervenciones orales estaba también poniéndose en riesgo, en juego, y estaba también compartiendo una forma particular de entender que el conocimiento debe estar en relación directa con nuestros propios problemas. Y hay allí, reitero, una crítica que podríamos considerar potente a las construcciones que se han venido desarrollando en ciertas academias. Profesor Manuel, de verdad queda agradecerle por este tema, por este autor que aquí por primera vez se le da como ese espacio aquí en Conversaciones Filosóficas. Quisiera que culmináramos con la siguiente frase del mismo texto, del elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta. Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación. Es conservar la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial, es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno hosana del aburrimiento satisfecho. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS.
Del mismo modo, a nuestro invitado, profesor Manuel Eduardo Moreno García, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muy bien, estimado Hernando, agradezco tu invitación nuevamente a todos nuestros oyentes, a la Universidad Industrial de Santander y a la Escuela de Filosofía. Muchísimas gracias. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.